avanza. Los otros jóvenes desafiaban lo posible. Sus palabras se entrelazaban con el rumor de que Damon, condenado por una enfermedad, se enfrentaría a un desafío épico. Entre ellos, Clancy Hard, de linaje distante, afirmaba que la enfermedad era solo un ardid, un engaño alimentado por el elixir que el santo le había otorgado. En el oscuro resplandor del conflicto, los puños se alzaron, y Damon, confundido, recibió el castigo de sus compañeros. Preguntaba el motivo de tal afrenta, solo para escuchar acusaciones de arrogancia, alimentadas por el poder del elixir que, según ellos, desplegaba. Sin embargo, la ira no cejaba. Desafiaba la serenidad, incitando a Damon a contender, y así, el combate comenzó, un diálogo marcado por golpes y contraataques. En medio del fragor del enfrentamiento, la sospecha recaía sobre Kryn, quien negaba su participación en la intriga, mientras Ira observaba, complacido por el espectáculo. En su habitación, Damon se encontraba, inmerso en la conmoción del momento, cuando el sistema le anunció el cumplimiento de condiciones desconocidas. La satisfacción de Ira reverberaba en las acciones realizadas, otorgando agilidad y desconcierto. ¿Por qué?, se preguntaba Damon, suscitaba tal malestar. Pero Ida, enigmático, revelaba su descontento por la apropiación del sistema que, según él, pertenecía al Rey de la Esencia. Surgió entonces una propuesta desafiante. Una apuesta con el Rey de la Esencia, donde la victoria ofrecería puntos de estadísticas, pero la derrota, el desencadenar de la ira. La prueba, delineada por Ira, se convertía en la encrucijada del destino para Damon, con la promesa de grandiosos beneficios o la amenaza de desolación. En su corazón, la determinación ardió como una llama, impulsándolo hacia el desafío que definiría su destino en la batalla por la supremacía. También Damon cuestionó sobre el rasgo aleatorio, y en respuesta, Ira reveló su naturaleza como un atributo que refleja la mediocridad del Rey de la Esencia. La magnificencia disminuiría, acorde con su degradación, aunque le sería otorgado a Damon, junto con la carga de 10 puntos de ira. Ira explicó que estos puntos encarnaban la esencia misma del rey, una emoción incontrolable que, con el tiempo, erosionaría la voluntad de Damon, incluso con su formidable fuerza mental. Damon, comprendiendo las apuestas, aceptó con una sonrisa, convencido de que su experiencia pasada le aseguraría el éxito. Esta decisión arrancó una sonrisa de Ira, quien elogió su elección. Sin embargo, Damon sabía que, con su conocimiento, la victoria estaba asegurada. Al día siguiente, el agotamiento pesaba sobre los jóvenes después del intenso entrenamiento, centrado en las bases de las artes marciales. Aunque no era obligatorio, la mayoría se esforzaba por alcanzar la excelencia en la esgrima. Mientras algunos se mostraban impacientes por progresar, Damon comprendía que su enfoque debía estar en fortalecer su cuerpo, no en competir con los demás. Runa, observando en silencio, notaba el rápido crecimiento de Damon, sorprendida por su progreso. Aunque había oído hablar de su supuesta enfermedad, su fuerza y resistencia seguían aumentando día tras día. Decidida a descubrir la verdad, se unió a Damon en su entrenamiento, reconociendo que había algo especial en él. La fragancia fresca que emanaba de Damon mientras entrenaban sugería algo más que mera fortaleza física, una revelación que intrigaba a Runa, llevándola a seguir su ejemplo con una confianza renovada. Después de inhalar su fragancia, una sensación de ligereza envolvió el cuerpo de Damon, permitiéndole levantar pesas mucho más pesadas que antes. Sorprendido por este cambio, Damon se volvió hacia Runan, preguntándole si tenía algo que decirle. La respuesta de Runan fue un simple gesto de negación, pero su determinación de seguir a Damon más de cerca era evidente. Mientras tanto, los demás observaban con curiosidad la inusual asociación entre Damon y Runan, preguntándose qué podría estar planeando el último para involucrarse en el entrenamiento de Damon. A medida que continuaban sus ejercicios, otros jóvenes se unían y se marchaban, sin prestar mucha atención a Damon, quien estaba más concentrado en su progreso que en las opiniones de los demás. En ese momento, un nuevo individuo se presentó como Dorian, expresando su deseo de entrenar con Damon para aprender correctamente. Después de un intercambio cortés, Dorian ofreció una galleta a Damon, quien, desconcertado por el gesto,
se dio cuenta de la mirada insistente de Runan sobre la galleta. Al final, Daemon aceptó la galleta, aunque se preguntaba qué tan peculiar podía ser este nuevo compañero. Los días pasaron y el entrenamiento continuó sin descanso, marcado por la determinación de Daemon de superar sus límites. 6 meses habían transcurrido desde que comenzaron y solo quedaban 2 personas por delante de él en el campo de entrenamiento. Con el tiempo agotándose, Daemon se preparaba mentalmente para la prueba final. Cuando llegó el día de la prueba, Ira le recordó a Daemon la apuesta que había hecho con el Rey de la Esencia, recordándole que no había cumplido su parte del trato al no superar a Ben. Mientras tanto, Dorian expresaba nerviosismo por la prueba inminente, y Runan le ofrecía una galleta como gesto de apoyo. La mirada de Ben Runan, sin embargo, hacía que Dorian se sintiera incómodo, mientras Sylvia observaba a Daemon con orgullo por su transformación durante los últimos meses. Cuando el jefe de la familia hizo su entrada, anunciando la naturaleza de la prueba, todos se prepararon para enfrentar la presión que se les impondría. Esta prueba, explicó Dreamer, sería un verdadero testamento de su habilidad, ya que la presión era una parte ineludible de la vida de un guerrero. A pesar de las quejas y las dudas de algunos, el desafío estaba frente a ellos, y solo su determinación y coraje les permitirían superarlo. Por mucho tiempo, no todos los niños habían dominado el arte de enfrentar la presión, una habilidad que algunos consideraban injustamente privilegiada. Dimmer, sin embargo, les recordaba que la presión no era simplemente una manifestación del aura, sino el reflejo del nivel del alma que un guerrero había alcanzado a través de sus logros. Era un testimonio vivo de la fuerza interior de un guerrero, independientemente de su aura. Glenn y River apoyaban esta afirmación, argumentando que incluso aquellos sin aura podían poseer una presión formidable, basada en la dificultad y la tenacidad de su entrenamiento. La primera en enfrentar la prueba era Runan, quien, al recibir la orden de Dimmer, se abstuvo de utilizar su aura, desafiando la prueba con la fuerza de voluntad que había cultivado. Después de un tiempo, Runan logró superar la prueba, seguido por Dorian, quien enfrentaba el desafío de su falta de confianza. Rohan notaba cómo Diner ajustaba la presión para cada estudiante, reconociendo la atención meticulosa del instructor. Sin embargo, Ben, al intentar liberar la presión, se encontraba paralizado, incapaz de avanzar. Grimmer elogió su talento, pero señaló que carecía de enfoque y fuerza de voluntad, recordándoles a todos que el dominio de la espada vacía era inútil sin el desarrollo del cuerpo y la mente. Finalmente, Ben logró superar la prueba, aunque Gamer le recordó que, a pesar de su talento, a una edad temprana, aún tenía mucho que aprender sobre la vida y la percepción. Llegó el turno de Rahón, cuya liberación de presión asombró a todos los presentes. Weimer observó con sorpresa el nivel de talento que Rahón poseía, superando incluso el nivel de Ron, el asesino legendario. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Damond, caminando con calma, demostró una presencia inexplicable. Juan, confundido, buscó explicaciones, pero incluso para Vimer, el fenómeno era desconcertante. Era algo que desafiaba la lógica y lo establecido, algo que parecía imposible de comprender. La sorprendente actuación de Damond dejó a todos atónitos. Vimer, desconcertado por lo ocurrido, interrogó a Damond sobre su verdadera naturaleza. Con humildad, Damond simplemente se definió como alguien que había estado dedicado a su entrenamiento durante los últimos 6 meses. Sin embargo, Vimer cuestionó por qué había esperado tanto tiempo para mostrar sus habilidades, y Damond reveló que había querido poner a prueba sus capacidades bajo presión, nunca imaginando superarlas de esa manera. La noticia de que el mejor aprendiz del 5º campo de entrenamiento era Daemon, apodado Real Sigma, emocionó a su madre y desconcertó a Ben, quien se negaba a aceptar la realidad. A medida que surgían dudas y debates sobre los resultados, Ben sugirió que, en lugar de discutir, deberían probar su valía en un duelo. Glenn propuso un duelo entre Damond y Ben para determinar al mejor aprendiz, pero Damond se negó, afirmando que los resultados de la prueba eran definitivos. Sin embargo, Juan intervino ofreciendo un incentivo, premios de bronce, plata y oro, según el desempeño dentro de Siegard. Animado por la promesa de recompensa y la oportunidad de demostrar su valía, Damond aceptó el desafío.
El duelo se desarrolló sin aura ni armas, con Ben atacando y Damon defendiéndose con habilidad. Sin embargo, cuando Ben recurrió a una técnica especial enseñada por su padre, parecía que Daemon sería derrotado. Sin embargo, Daemon demostró una comprensión sorprendente de los movimientos de Ben y contraatacó con una técnica similar, incluso imitando el legendario puño del vacío de la familia de Ben. La revelación de que Daemon había aprendido esta técnica de Ben padre dejó a todos atónitos, incluso a Ben mismo. Daemon explicó humildemente que había sido su propio mentor en ese aspecto. Esta inesperada habilidad demostró que Daemon no solo había superado las expectativas, sino que también había adquirido un conocimiento extraordinario, desconocido para muchos de los presentes. La extraordinaria actuación los dejó a todos atónitos, suscitando preguntas sobre cómo había adquirido tal habilidad. Baimer y otros se preguntaban si se le había transferido secretamente, mientras reconocían la seriedad y el talento genuino de Daemon al contrarrestar el formidable puño del vacío del tigre. La habilidad de Daemon para leer el flujo de las artes marciales de su oponente y adaptarse era verdaderamente asombrosa, lo que llevó a Vimer a proclamarlo como un genio, un talento celestial que destacaba por encima de los demás. Para Siegard, era exactamente lo que buscaban en un talento excepcional. Finalmente, Vimer anunció a Daemon como el ganador, lo que llevó a su madre a abrazarlo con orgullo. Mientras tanto, los padres de Runan también celebraban su éxito. Sin embargo, la situación era diferente para Ben, cuyo padre expresaba su decepción y le recordaba sus altas expectativas. Mientras tanto, Daemon reflexionaba sobre su trayectoria hasta el momento, notando la dedicación constante de Ben a su entrenamiento, incluso cuando otros descansaban o presumían. Esta observación lo llevó a comprender la verdadera esencia de Sigurd. Por otro lado, Ira estaba desconcertado por la habilidad de Rahón, preguntándole qué era. Daemon, en su usual estilo reservado, simplemente dejó a Ira a sus especulaciones. Sin embargo, cuando Ira le reveló que había obtenido la habilidad Percepción de la flor de nieve, Daemon expresó su disgusto por el nombre, lo que llevó a un intercambio jocoso entre ambos. Al día siguiente, Sylvia informó a Daemon que el jefe de la casa lo había convocado para recompensarlo personalmente, con una placa de bronce. Después de recibir su merecida recompensa, Daemon expresó su necesidad de una técnica de cultivación más poderosa que las ofrecidas en el entrenamiento básico. Aunque Glenn le aseguró que aprendería técnicas más avanzadas una vez que comenzara su entrenamiento formal, Daemon insistió en la importancia de obtener una técnica excepcional. Glenn, en respuesta a esta solicitud urgente, materializó una biblioteca instantáneamente. Al levantar su mano en el centro, el libro que más necesitaba aparecería ante él. Sin embargo, cuando Daemon levantó la mano, el libro que surgió no era lo que esperaba. Aparentemente antiguo y desgastado, parecía diferente a los demás libros. La aparición de este libro sorprendió a Juan, quien no podía entender cómo Daemon había conseguido tal tesoro. El libro llevaba el título de Cultivo de las 10.000 llamas. Intrigado, Daemon intentó leerlo, pero las páginas se dispersaron por toda la habitación. Este incidente evocó recuerdos de planes pasados, donde se les había informado sobre la importancia del crecimiento de la casa Sigurd sobre los miembros individuales de la familia. El recuerdo de eventos dolorosos, incluida la pérdida de seres queridos a manos del gemelo fantasma de Edén, afloró en la mente de Daemon. Sin embargo, su determinación por proteger a los suyos se reafirmó, incluso si significaba enfrentar el odio de Daemon y Sylvia. Mientras intentaba comprender la naturaleza del libro, Juan y Glenn interrogaron a Daemon sobre su origen y contenido. Daemon reveló el nombre del libro, Cultivo de las 10.000 llamas, y afirmó que estaba recordando su contenido en ese momento. Satisfechos con la respuesta de Daemon, Juan y Glenn lo instaron a retirarse, reconociendo la magnitud de su recompensa. Para Daemon, este libro representaba más que una simple técnica. Era una conexión con el legado del primer jefe de la casa Siegard, una herramienta poderosa que lo impulsaría hacia adelante en su camino hacia el dominio y la protección de su familia. Con esto en mente, Daemon se retiró, con la promesa de un futuro brillante y desafiante por delante.
La revelación sobre el cultivo de las 10.000 llamas desencadenó una serie de preocupaciones y reflexiones. El mayordomo advirtió a Daemon y Sylvia sobre el peligro de que esta información se divulgara, pero aseguró que el secreto estaba a salvo, ya que nadie más conocía la existencia de esta técnica excepcional. Además, explicó que el libro habría deteriorado en la biblioteca si no fuera por Rahón, lo que sugiere un destino especial detrás de su llegada a Damont. Mientras tanto, Round encontraba extraño el regalo de este libro, cuestionando por qué se le había otorgado algo tan valioso a cambio de una simple placa de oro. A pesar de sus dudas, Round comprendía que el cultivo de las 10.000 llamas representaba una oportunidad única para avanzar en su entrenamiento, aunque también era consciente de los riesgos asociados con esta práctica. La advertencia de Ira sobre los peligros potenciales del cultivo intensificó las preocupaciones de Daemon, quien reconoció la importancia de mantenerse enfocado y cuidadoso durante su entrenamiento. La posibilidad de sufrir daños permanentes si su cultivación era interrumpida le recordaba la seriedad de su compromiso y la constante amenaza que representaba el Rey de la Esencia. A medida que la conversación con Ira continuaba, Daemon se daba cuenta de la verdadera naturaleza de su enemigo y la persistente amenaza que representaba. La encarnación de la ira era un adversario implacable, capaz de atacar en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que dejaba a Daemon en un estado de alerta constante. Mientras tanto, la llegada inesperada de la sirvienta del anexo judío con noticias sobre el cultivo de las 10.000 llamas subrayaba la extraordinaria magnitud de la recompensa que Daemon había obtenido. Este evento reafirmaba la importancia y el valor de esta técnica de cultivación avanzada, así como la determinación de Damont por superar los desafíos que se interponían en su camino hacia el poder y la protección de su familia.